Bueno, vamos a seguir con el práctico de créditos. Vamos ahora al caso número 2. También es sobre la forma en crear la previsión. Fíjense que el caso 2 dice previsión para deudores incobrables, pero ahora con el método objetivo. Es decir, no vamos a ver el sujeto en sí de la previsión, sino una forma estadística de cómo calcular el monto de esa previsión para el ejercicio siguiente. Dice, el caso está dividido en dos casos. Dice, el caso 1, el saldo de la cuenta deudores por venta el 31 de diciembre del 2019 asciende a 45.000 pesos y la cuenta previsión para deudores incobrables no registra saldo. Calcule el coeficiente de incobrabilidad y el monto de la previsión al cierre del ejercicio con los siguientes datos. Cuando me está diciendo calcule el coeficiente de la incobrabilidad, es que tengo que sacar ese porcentaje. Lo que me dice el dato son, es muestras de qué pasó en ejercicios sucesivos anteriores. Fíjense que tenemos desde el año 2014 al 2018 y nosotros tenemos que hacer la previsión para el 19. Entonces, ¿qué me da de cada uno de los ejercicios? ¿Cuál fue el monto de deudores por ventas al cierre del ejercicio? ¿Y cuánto de ese total se consideró incobrable? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para el 2014, de un total de 6.500 pesos que nosotros teníamos derecho de cobro, 1.500 se consideraron incobrables. Para el 2015 de 6.000, 1.000, y así sucesivamente hasta el 2018, que de un total de monto de deudores por venta de 29.000, dijimos, bueno, de estos 29, 3.900 no vamos a cobrar. ¿Cómo solucionamos esto y cómo sacamos ese coeficiente que nos está pidiendo? Hacemos la sumatoria de deudores desde el 2014 al 2018, es decir, ¿cuántos nos debían en esos últimos años, entre todos? 60.500, fíjense que son esta sumatoria que tengo al cierre de la sumatoria de todos los ejercicios, 60.500. ¿Cuánto de estos 60.500 fueron incobrables? 9.700. Es decir, sobre 60.500, 9.700 fueron incobrables. Lo que representa, por regla de 3 simple, que si sobre 60.500, que es el 100%, ¿cuánto representa 9.700 en este total? Por regla de 3 simple, sabemos que es el 16,03%. ¿Que de dónde lo sacamos? Del total de los 9.700 dividido, los 9.700 por 100 dividido los 60.500 pesos, ahí sacamos, aplicando regla de 3 simple, el porcentaje, es decir, cuánto representa los 9.700 en el total. Por lo tanto, para sacar el coeficiente de incobrabilidad, acá estamos sacando el coeficiente de incobrabilidad. ¿Y qué hacemos con ese coeficiente? Se lo aplicamos al total de deudores que existen para el ejercicio 2019, es decir, la previsión que queremos constituir al cierre del 2019 para pasarla al ejercicio 2020. Por lo tanto, el 16,03% de 45.000 pesos son 7.214. Y con este monto es el que voy a constituir la previsión al cierre. Fíjense, al 31 de diciembre hacemos deudores incobrables, 7.214,88, a previsión deudores incobrables, cuenta pasa, por el mismo monto. ¿Sí? Es simple. Ya acá no hablamos del sujeto como deudor, sino que lo que buscamos es, a través de métodos estadísticos y matemáticos, un coeficiente de incobrabilidad para aplicar al total de deudores que tenemos en el rubro créditos. El segundo caso nos está pidiendo que calculemos el monto de la previsión para deudores incobrables, que registremos la previsión utilizando el saldo de la previsión anterior, y como punto C, que registremos la previsión no utilizando el saldo de la previsión anterior. ¿Qué me da? Me da antigüedad del crédito, es decir, desde los créditos
hasta 40 días, sabemos que tenemos un coeficiente de incobrabilidad del 5%, es decir, 3.000 pesos. De 40 a 70 días, un 13%, lo que equivale a 4.500. Es decir, nos puede dar la información de incobrabilidad de diferentes maneras. Y nosotros es ahí donde tenemos que obtener el coeficiente. Fíjense que si lo buscamos, se me fue, acá, el caso 2, decimos, bueno, si para 3.000 pesos era el 5% de incobrables, es decir, que para 3.000 pesos, el 5% de esos 3.150 voy a tener como incobrables. Si tenemos que de los créditos de 40 a 70 días hay un importe de 4.500 y sobre estos 4.500 sabemos que el 13% es incobrable, es decir, que de este monto sé que podría llegar a tener como resultado negativo 585 pesos. Y lo mismo hago para el monto de crédito de 12.000. Es decir, que del total de créditos que tengo, supongo que 3.375 es lo que no voy a cobrar. Es decir, es el monto de la previsión que voy a tener que calcular para deudores incobrables y para poder amortiguar los resultados en el próximo ejercicio. Esto es que acá no saqué el coeficiente porque me lo estaban dando, acá lo único que calculo es el monto de la previsión y qué pasa con el monto de la previsión. Lo tengo que registrar al cierre del ejercicio. Pero en el enunciado me decía, registre la previsión utilizando el saldo de la previsión anterior de 600 pesos. ¿Qué significa esto? Al cierre del ejercicio, supongamos 2018, nosotros acá tenemos que hacer 2019. Sí, 2019. Al cierre del ejercicio 2018, se constituyó una previsión X que de manera tal que al cierre del ejercicio 2019, esta previsión acarrea un saldo de 600 pesos. Como bien dice acá, registre la previsión utilizando el saldo. Fíjense la palabra que dice, utilizando el saldo. Entonces, si yo tengo que crear, si a mí los datos me dicen, al cierre del ejercicio 2019, la previsión tuya tiene que quedar por un monto de 3.375. Pero el enunciado me dice, si traes previsión, utilízala. Entonces esto es muy fácil. ¿Qué hago? El mayor de previsión para deudores incobrables, que me dice que trae un saldo de 600 pesos. Si yo tengo que llegar a un saldo de 3.375 y tengo que utilizar esos 600, es fácil. La previsión la hago por la diferencia, es decir, por los 3.375 menos los 600, la previsión la hago por los 2.775. ¿Por qué? Porque me dijo, usalo el saldo de los 600. No los damos de baja, lo usamos. Entonces, si tengo que usar, tengo que dejarlo en 3.375, considero que ya tengo esos 600 y hago la previsión por la diferencia. Pero es distinto a lo que me está planteando para el caso C, que me dice, crea la previsión al cierre por los 3.375, pero sin considerar el saldo. Entonces, acá tengo que hacer un paso anterior a la creación de la previsión. ¿Y cuál es? Dar de baja la previsión existente anterior. Entonces, si yo tengo el mayor de previsión para deudores incobrables, que lo tenía por un saldo inicial de 600 pesos, lo primero que tengo que hacer es desafectar ese saldo de previsión. ¿Cómo lo desafecto? Como previsión es una cuenta pasa que se inicia al haber, para desafectarla la tengo que debitar. Por lo tanto, voy a debitar previsión para deudores incobrables 600. Y voy a acreditar sobrante de previsión, porque quiere decir que si ese saldo que había previsto al cierre del 18 llegó al cierre del 19, es porque no la utilicé, me sobró. Por lo tanto, voy a acreditar sobrante de previsión cuenta de resultado positivo. Y si hacemos eso, fíjense que ahí el saldo de previsión para deudores incobrables me quedaría en cero. Es decir,
desafecté lo que tenía. No utilizo lo que tenía, porque no lo necesito. La empresa me está diciendo, crea la previsión nueva sin utilizar el saldo que venís acarreando. Entonces, ese saldo, si es que existe, lo desafecto. ¿Cómo? Dando de baja la previsión. Que la previsión me quede saldada. Y recién ahí, en ese momento, voy a crear la nueva. ¿Contra qué? Imputando la cuenta resultados negativos, deudores incobrables, para referenciar aquellos deudores que considero no me van a pagar durante el ejercicio siguiente, contra la previsión deudores incobrables nueva, que va a ser 3.375, como habíamos puesto hace un ratito. ¿Sí? Fíjense, movimientos al haber, movimientos al debe, por diferencia, me queda la previsión. Fíjense que en ambos casos el saldo de la previsión es el mismo, con la diferencia que en un caso lo hago por la diferencia entre lo que tenía y lo que tengo que tener, y en lo otro lo que hago es desafectar lo que tenía para crear o hacer una creación de previsión desde el momento cero por el total de lo que estoy previendo. Bien. Bueno, eso es el caso 2, que espero les haya quedado. Chicos, cualquier cosa ya saben que no tienen más que escribir ante cualquier duda y referenciar al caso del crédito por el cual me quieren preguntar. Vamos a ir ahora, a ver, al caso 3, que es endoso de documento. Bien, vamos a ir acá al caso 3. Antes de ir en esto, a ver, no sé cuánto quedará. No tengo tiempo todavía. Endoso de documento. Lo que tenemos que tener primero acá en cuenta es que endoso de documento lo vamos a utilizar para aquellos documentos a cobrar o documentos a pagar que estamos endosando como parte de pago y que lo estamos entregando antes de la fecha de vencimiento de tales. Y descuento de documentos es cuando en el caso de, por ejemplo, valores como los cheques, los llevamos a alguna entidad financiera para lo que se dice vulgarmente cambiar un cheque, adelantar un cheque, de hacernos el dinero en forma anticipada, antes del vencimiento. ¿Qué pasa con el endoso y descuento? Lo podemos hacer a través de cuentas patrimoniales o de cuentas de orden. Lo que más se utiliza es a través de cuentas patrimoniales porque nos lleva a un control de qué cantidad de documentos tenemos en cartera y qué cantidad de documentos tenemos entregados o endosados. Entonces podemos ir haciendo un control más metódico de todos aquellos que tenemos en cartera y no vencidos y aquellos que tenemos descontados y sin vencer. Si lo hiciéramos a través de cuenta de orden, el mayor de documentos a cobrar no nos reflejaría el total de documentos entregados y sin vencer. Vamos a ir a un caso práctico. Dice, completar el plan de cuentas en lo referido al rubro, registrar en el libro diario general las operaciones realizadas por la empresa contabilizando sociedad anónima y lo que estime corresponda referido al endoso de documento, utilizando para ello cuentas patrimoniales. Y dice, contabilizando posee documentos a cobrar al 1 de abril del 2020, fecha de inicio del ejercicio, según el siguiente detalle. Es decir, esta empresa, al 31 de marzo del 2020, culmina con el rubro créditos con un total de 200.000 pesos, el cual está conformado por 2 documentos en cartera, gestionando SRL por 120.000 que vence en mayo y administrando por 80.000 que vence en julio. Lo que hay que considerar muy bien acá son las fechas de vencimiento y las contingencias que se van a ir desarrollando con la entrega o los descuentos de los documentos. Fíjense que acá lo tenemos con diferentes colores y ahora les voy a ir explicando el porqué. Dice, las operaciones realizadas por Contabilizando Sociedad Anónima son las siguientes. El 1 de abril, la empresa cancela la deuda que mantiene con el proveedor Paplini de 105.000 pesos
endosando el documento recibido del cliente gestionando, siendo la diferencia los intereses por la financiación. A ver, vamos a ubicarnos un poquito en la situación. La empresa, contabilizando en este caso, tiene dos documentos a cobrar. Uno de gestionando y otro de administrando. Pero a su vez, esos todavía no llegó la fecha de vencimiento, pero el 1 de abril la empresa le tiene que pagar a un proveedor, entonces como medio de pago utiliza uno de estos documentos. Entonces el 1 de abril, ¿qué hace el dueño de la empresa? Toma uno de esos documentos, en este caso el de gestionando SRL, para cancelar la deuda que tiene con un determinado proveedor. Entonces es simple la registración que tenemos que hacer en este momento, porque lo que tenemos que hacer en este momento es registrar la baja del pasivo que tengo con proveedores, que bien me decía en el enunciado, le debía 105.000 pesos, por lo tanto tengo proveedores por 105.000, pero vemos que el documento era por 120. Y como vamos a hacer la registración del endoso de documento a través de cuentas patrimoniales, lo que voy a usar es documentos a cobrar endosado, que es una cuenta patrimonial, esto es una PASA, está mal puesto acá. Una PASA. Documentos a cobrar endosado. ¿Por qué? Porque me va a regularizar a documentos a cobrar. Obviamente, la diferencia que son intereses pagados por adelantado, porque en realidad yo le estaba debiendo 105, le estoy entregando 120, esos intereses los estoy pagando por adelantado, como bien dice acá, monto de la deuda original, intereses a devengar en 2 meses, 60 días, y acá arranca el pasivo contingente. ¿Qué tomo? Fíjense qué es lo primero que hago. El mayor de documentos a cobrar, que lo inicié por 120 y por 80. Bien. Luego, si vemos, la próxima operación que tengo acá es el 1 de mayo. Pero ¿qué pasa? Tengo que devengar los intereses de este documento que yo entregué. ¿Sí? Entregué ese documento. Por lo tanto, tengo que devengar los intereses cedidos o perdidos. Como eran 15.000 y fíjense que esto lo hice el 1 de abril, esto vence en mayo, tengo 30 de abril y 31 de mayo. 2 meses para cobrar. Entonces, intereses perdidos a intereses pagados por adelantado, 7.500. Y ahí sí puedo hacer la operación del 1 de mayo. El 1 de mayo dice, endosa el documento que mantiene en cartera del cliente administrando a favor del proveedor inscribiendo SRL, saldando así la deuda de 64.000 pesos, siendo la diferencia los intereses por la financiación. Entonces, fíjense, acá hago lo mismo. Cancelo la deuda con proveedores, 64.000 pesos, intereses pagados por adelantado por la diferencia, porque lo que estoy entregando es un documento a cobrar endosado, y acá le vuelvo a arreglar que estaba mal la naturaleza de la cuenta. Entonces, acá, fíjense que me hago también otra llamada. ¿Qué llamada me hago? Lo cambio el 1 de mayo, vence en julio. Por lo tanto, estos 16.000 pesos de intereses los voy a tener que devengar en mayo, en junio y en julio. Estoy hablando de 90 días. Pero fíjense que acá ya llevo un control de los mayores, de lo que tengo de documento a cobrar y documento a cobrar endosado. Tenía esos documentos y esos documentos son los que ahora tengo entregados, endosados. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto para ir viendo cómo lo hacemos. Esa es la situación que tengo hoy.
la situación inicial que tenía y la situación de cómo fui entregando para los pagos a proveedores. Bien, llega mayo, fíjense, el 31 de mayo, ya tengo algo de gestionando acá. ¿Sí? Entonces dice el 31 de mayo, gestionando SRL, levanta el pagaré en el domicilio comercial de Papalini. Gestionando era el firmante original y era el documento que yo le había entregado a Papalini. Entonces, en este caso, llega el vencimiento y el firmante abona. Esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en el momento del vencimiento, en el fin de la contingencia. Me olvidé decirles que en este caso, cuando empieza el endoso, es en donde arranca la contingencia, es decir, el periodo que surge desde que lo entrego hasta que vence. ¿Cómo? Una de las posibilidades es que el firmante vaya y paga. Fíjense que a mí lo único que me resta por hacer en este caso es devengar al 31 de mayo los intereses que faltan de esta operación que había surgido cuando le entregué al primer proveedor. ¿Por qué? Porque necesito que estas cuentas, en este caso patrimoniales, queden saldadas al momento del vencimiento. Entonces, al momento del vencimiento, fíjense, yo no tengo más el documento a cobrar, que es lo que estoy acreditando en este momento, y tampoco tengo más el documento a cobrar endosado. Quiere decir que al momento del vencimiento de este documento, el endosado, que es la cuenta regularizadora, tiene que quedar saldado para poder darlo de baja. Es decir, al dar de baja una, tengo que dar de baja la otra. No pueden quedar con saldo. Y a su vez, lo que también tiene que quedar saldado, que en este caso no tengo hecho el mayor, pero si lo hacemos se evidencia, son los intereses pagados por adelantado. ¿Sí? Seguimos. El próximo anunciado ya salta al 31 de julio, pero nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es el devengamiento de estos otros intereses, del segundo documento que teníamos. Fíjense que el segundo documento está marcado con el lila. Vamos al 31 de mayo, intereses cedidos a intereses pagados por adelantado, que eran estos 16.000 que lo tenía que dividir en 90 días. Es decir, lo divido por 3 y lo aplico a cada uno de los periodos. En mayo, en junio y en julio. Así fui devengando mientras duraba el documento hasta la fecha del vencimiento. Cuando llega la fecha de vencimiento, ¿qué me dice el enunciado? Inscribiendo SRL, informa a Contabilizando Sociedad Anónima que no ha recibido el cobro de administrando y procede a emitir la correspondiente nota de débito. Fíjense, nosotros, empresa, teníamos un documento de administrando que se lo entregamos como parte de pago al proveedor inscribiente. Cuando llega el 31 de julio, este firmante administrando no paga el documento en el domicilio de nuestro proveedor. Entonces, ¿qué hace el proveedor nuestro? Nos llama y nos dice, mirá, no me pagó, por lo tanto yo voy a dar de alta nuevamente la deuda que vos tenés conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Lo primero que tenemos que hacer es dar fin a la contingencia que se había generado como consecuencia del endoso de documentos. ¿Cómo damos fin a la contingencia? Ya no tenemos más un documento a cobrar endosado como lo teníamos, donde estaba, acá, ¿ven? Documentos a cobrar endosados. No lo tenemos más, porque llegó a su vencimiento. Entonces tenemos documentos a cobrar endosado a documentos a cobrar. Fin de la contingencia. No tenemos más ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque llegó todo al vencimiento. Por lo tanto, los dos documentos se cancelan. Y fíjense que al cancelarse la cuenta madre, se cancelan las cuentas regularizadoras. Es decir, no está más. Pero ¿qué pasa? Yo ahora tengo
el derecho de cobro, porque esa persona ahora me vuelve a deber a mí, entonces lo que tengo ahora es un documento a cobrar vencido o deudores por documentos vencidos por 80.000, que es el que yo había entregado y no pagaron. ¿Qué tengo también ahora? Me renace la deuda con el proveedor que yo había cancelado acá. Fíjense, yo acá había cancelado la deuda con el proveedor. Hoy la vuelvo a tener, porque esta persona no cobró el documento que yo le había entregado. Entonces, ahora lo que tengo que ver es cómo soluciono este problema. Pero ya el tema del endoso o descuento de documento ya está cancelado porque llegó el vencimiento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente? ¿Cuándo se origina la contingencia? Cuando endoso o descuento el documento. En ese momento, es decir, que a partir de ese momento tengo que tener en cuenta qué pasa con los intereses que genera ese documento. ¿Hasta qué periodo va a generar intereses? Hasta la fecha del vencimiento. Y en la fecha de vencimiento, ¿qué tengo que considerar? ¿El firmante original pagó? Me hago esa pregunta. ¿El firmante original pagó? Sí, listo. Entonces lo único que hago es esto, cancelar la contingencia. ¿Cómo la cancelo? Dando de baja el documento a cobrar original y dando de baja el documento a cobrar endosado. Ahora, si el firmante original no canceló el importe del documento, lo primero que hago, como en la situación anterior, cancelo la contingencia. ¿Por qué? Porque se llegó al vencimiento. Obviamente luego de haber generado el devengamiento correspondiente de intereses con su debida apropiación de resultados. Entonces, cancelo la contingencia y seguido a ello voy a generar el nuevo derecho a cobro que tengo como ente hacia esa persona que no pagó el documento a cobrar original y que ahora ese documento pasa a ser un documento a cobrar vencido o deudores por documentos vencidos, y nace nuevamente la obligación que yo tengo para con mi proveedor que no pudo hacerse del dinero de ese documento. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿qué es lo que tengo? Un deudor por documento vencido y el proveedor. Bueno, este es el caso 3 para endoso de documentos. Vamos a cortar este video acá.